Hola, bienvenido a Diseñando Bienestar, un podcast que busca hacer un buen e interesante mix entre neuroarquitectura con un toque bastante, para los que ya me conocen, de autoconocimiento y mundo emocional. Mi nombre es Juli, arquitecta y apasionada por esos dos mundos. En este espacio, sin tanta cabeza pero sí con mucho corazón y emoción, me gustaría profundizar en cómo ir generando mayor bienestar en nuestra vida, reflexiones personales y entrevistas a especialistas, fusionando conocimientos y experiencia. Estudiar la mente para poder diseñar para la mente. Humanizar la arquitectura. Diseñar para personas conociendo cómo funcionan las personas. También habrá veces que será modo de generarnos preguntas, cuestionarnos, motivar hábitos buenos. Que no siempre salen, por lo menos a mí, pero ¿intentamos juntos? Bueno, muy bienvenidos a este episodio de podcast. Hoy no estoy sola, estoy acompañada por Alejandro Ortiz, arquitecto bioclimático, consultor independiente y docente universitario en bioclimática y sostenibilidad. Por favor, te lo pido. Bienvenido, Alejandro. Alejo, ¿cómo estás? Muy bien, Willy, ¿cómo vas? Bien, bien. Muy emocionada por este episodio que hace tiempo venimos como visualizando y hoy al final lo estamos grabando, ¿no? Así es, así es. Muy bien, vamos a hablar hoy un montón de arquitectura saludable. Arquitectura para la salud, para el bienestar, para mejorar nuestra calidad de vida, ¿cierto? Sí, Muy ahí es bien. como, bueno, no puedo decir como un bioclimático porque me está hablando de salud o de arquitectura saludable. Y es que al final, bueno, vamos a ir viendo cómo todo está un poco conectado con diferentes cosas. Totalmente, totalmente. Pero antes de arrancar con todo esto que vamos a charlar, te quiero pedir que te presentes, que nos cuentes de vos, todo lo que quieras, así empezamos a conocerte un poco más. Claro, yo soy arquitecto, pues, originario de Costa Rica, eh, muy interesado siempre en la arquitectura. Me gradué allá y después me vine a Colombia a estudiar una maestría en bioclimática en Medellín. Me enamoré de la ciudad, me enamoré de múltiples cosas por acá, de la bioclimática misma. Y a partir de eso, pues me quedé ya aquí trabajando como consultor, ejerciendo bioclimática, ayudando a eh, organizar y definir estrategias de adaptación climática en diferentes tipos de proyectos, diferentes escalas, escalas grandes tipo bodegas, escalas pequeñas tipo viviendas, empezando a aplicar todo esto que he venido aprendiendo. Y que en el camino voy encontrando que la bioclimática está directamente ligada a la salud, al bienestar de las personas. Y en ese camino, claro, fui investigando otro montón de cosas que son las que planeo compartirles el día de hoy. Me encanta, me encanta. Y yo para arrancar te pregunto, a ver, para vos, ¿qué es la arquitectura saludable? Con tus palabras. Eso puede ser súper amplio, pero yo lo definiría así como algo muy sencillo de esa arquitectura que te suma y que no te resta, Perfecto. simplemente que te aporta tu bienestar, porque pudiéramos estar en espacios enfermos que nos quitan energía, que nos quitan vitalidad, que tienen mala calidad de aire, y realmente la idea, yo creo que de la arquitectura como refugio debería estar pensado en que siempre te esté sumando. Totalmente, totalmente podemos sumar con la arquitectura. Yo creo que podemos sanar y curar con la arquitectura también. O por lo Sí. menos esto de decir no causar dolor, ¿no? Que hoy en día, como decís, hay varios edificios que hasta son catalogados como edificios enfermos y que, en definitiva, realmente impactan en nuestra salud. Así que por lo menos no causar ese dolor, ¿no? No impactar negativamente en la salud. Exactamente. Totalmente. Desde una manera muy simple. Me encantó esta definición que suma, que no resta. Así que, bueno, para ir arrancando un poco, hay un tema que me parece como el macro para tocar acá, ¿no? Si yo te digo biogeología, ¿qué me podés contar un poquito así a grandes rasgos para que empecemos a entrar en tema? Muy bien. La biogeología es una ciencia que empezaron a encontrar, especialmente el doctor Ernest Hartmann, que básicamente empezó a entender que el planeta es un ser vivo. Entonces, de alguna manera entendemos actualmente que el planeta tiene su polo norte y su polo sur.
y no solamente desde la parte geográfica, sino que es un polo magnético. Entonces en la escuela o en el colegio nos hacían un ejercicio rápido de agarrar un pedazo de papel, poner un imán en la parte de abajo y en la parte de arriba, por ejemplo, virutas de hierro. Entonces Bien, uno empezaba a ver cómo esas diferentes ondas magnéticas empezaban a generar formas a partir del hierro. Bueno, imagínate que el planeta funciona de esa misma manera. Entonces, el doctor Hartmann fue encontrando que el planeta está completamente rodeado de una red electromagnética que va norte, sur, este y oeste, y empezó a encontrar que con diferentes dispositivos, que cuando una persona está en un cruce entre estas líneas, empieza a tener alteraciones en su resistencia magnética o su ok, resistencia a la electricidad. Entonces, claro, nosotros como cuerpo somos un montón de elementos eléctricos, ¿verdad? Las claro. neuronas funcionan a partir de chispazos de electricidad, las contracciones musculares también. Bueno, al final somos un cuerpo Somos electromagnético energía, también. somos electricidad, totalmente. Exactamente. Es el idioma del Entonces, cuerpo. sí, total. Entonces, cuando vos tenés un elemento exterior que te empieza a modificar tu comportamiento eléctrico, entonces también te empieza a modificar tu comportamiento como tal, en términos de salud. Y Claro. empiezan a encontrar que cuando las personas especialmente se encuentran descansando en estos puntos de encuentro entre las líneas que van norte-sur y las líneas que van este-oeste, empiezan a desarrollar diferentes tipos de patologías y enfermedades. Entonces, Wow. la biogeología casi que dice, dime dónde duermes y te diré qué padeces. Entonces, si la No, línea te cruza en una pierna, la pierna se te empieza a enfermar. Si te cruza el corazón. Si te cruza en cualquier parte del mira. cuerpo. Impacta en el cuerpo. Wow. Y eso puede ser tan leve o tan grave, dependiendo de la sensibilidad de la persona, que te puede llevar a tener enfermedades tan graves como un cáncer o artritis o diferentes tipos de situaciones que han venido encontrando. Entonces, empezando como desde lo macro, es entender dónde estás ubicado vos en el planeta a través de estas líneas de Hartmann y cómo las puedes utilizar para tu beneficio, para no especialmente en los lugares de descanso, no colocar una cama en una de estos cruces, y si más bien utilizas esa energía adicional para potenciar, por ejemplo, una actividad como el púlpito de una iglesia o algún elemento de conferencias, también poder aprovecharse de eso. Es simplemente el manejo de las energías planetarias. Qué interesante. Qué interesante. Para arrancar ya con mucha información a este episodio. Bueno, me encanta. Y siguiendo esta línea de, bueno, cuerpo, espacio, que básicamente mientras hablabas me surgía esa idea, ¿no? A ver, el cuerpo en el espacio, ¿cómo siente el espacio? Yo creo firmemente que el cuerpo siente el espacio que habitamos y la clave está en empezar a escucharlo, ¿no? Hacerlo más sensible. Y con eso me Sí. remonta a la temperatura, ¿no? Al tema de, bueno, sí, ok, espacio, pero creo que un factor muy importante a la hora del, para mí el bienestar, o sea, un pilar del bienestar es la temperatura, ¿no? ¿Qué opinas de esto y qué opinas de esta adaptación al clima también, adaptación climática, siguiendo con la línea que venimos hablando? Bueno, una parte ya de lo que yo he vivido de la consultoría y que termina siendo muy sorpresivo es que, bueno, no solamente a nivel planetario donde estamos ubicados en función de esta red de Hartmann, sino también en términos climáticos donde estamos ubicados. Muchas veces no somos conscientes de el tipo de clima al que nos tenemos que adaptar. Y claro, ahorita con toda esta locura del cambio climático y que se vuelve hasta casi impredecible qué va a pasar, eh, dentro del mismo año, muchas veces encontramos proyectos arquitectónicos que se diseñan mucho desde un escritorio y no desde una realidad climática. Total, Y vos tenés que entender dónde está ubicado el proyecto para ver cuál es la adaptación que tenés que hacer para poder tener el mejor espacio posible en términos de desempeño ambiental. total, Entonces, cuando hablas de temperatura, muchas veces lo que pasa es que ahora nos encanta este concepto de arquitectura contemporánea que tiene muchísimo vidrio, que tiene muchísimos cristales por todo lado y se nos olvida que existe el sol afuera, que el sol me calienta el aire
y que muchas veces cuando el sol ingresa de manera indiscriminada a un espacio, pues te lo va a sobrecalentar. Pero también Totalmente, pasa que esto durante el día, pero durante la noche el vidrio te deja salir un montón de calor rápidamente, entonces el espacio se te va a enfriar muchísimo. total, Entonces, ¿cuáles son esas estrategias que vamos a adoptar de manera tal que podamos adaptarnos de la mejor manera? Entonces, eh, si tenemos que, por ejemplo, aumentar la temperatura en un espacio, ¿cómo lo podemos hacer? Aprovechándonos de la energía del sol. Si tenemos que mantener la temperatura en un espacio, ¿cómo lo podemos hacer? A través de los diferentes materiales o la orientación o pues el o la diseño de la ventilación, envolvente claro, arquitectónica. Exacto. O si tenemos que enfriar, ¿cómo vamos a ventilar? ¿Qué espacios vamos a ventilar? ¿A qué hora vamos a ventilar? Y también en totalmente, términos de los diferentes momentos climáticos del año, porque no solamente la variación de temperatura es a lo largo del día, sino a lo largo de los diferentes meses. Pero entonces, para poder saber bien qué tienes que hacer, en cuáles meses, a cuáles horas, y entonces cómo vas a intervenir cada una de las fachadas en función de esas condicionantes del clima. Y muchas veces se nos olvida eso, ¿verdad? Lo dejamos de lado, diseñamos solamente en papel o en el AutoCAD o el Revit o lo que quieras, y se nos olvida que existe un contexto climático importantísimo que va a total, afectar el desempeño de cada uno de esos espacios. total. Se nos olvida sentir el cuerpo, ¿no? De vuelta en el espacio, a ver, queda en lo, a veces veo, no sé si te pasa, que, bueno, a ver, pongo una ventana más chica porque también, aparte a veces de la visión del cliente, ¿no? Como, bueno, eh, reuso esto, no sé, ¿viste? Y en realidad hay una parte muy realmente de salud, ¿no? A ver, si en ese espacio es incómodo, ¿cómo va a ser tu calidad de vida, ¿no? Y la incomodidad es una palabra que es muy amplia. Bueno, a ver, si el cuerpo a nivel ventilación, temperatura no está cómodo en el espacio, ¿cómo vas a desarrollar tus actividades? ¿Cómo va a estar tu humor? ¿No? Yo lo llevo también para ese lado, no sé cómo lo sentís. Es como, todo tiene que ver con todo y es como decís, estar en el más mínimo detalle, ¿no? Y abarcar todos los puntos que podamos para generar bienestar desde todas las facetas, ¿no? Sí, y eso lo puedes manejar desde diferentes vertientes. Puedes meterte en el tema de la productividad, por ejemplo, que es Total. muy dado de este mundo contemporáneo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuánto puedes producir? Y si estás pensando, tengo mucho calor o tengo mucho frío, Total. me tiemblan las manos. Ahorita todo el mundo trabaja con un computador, entonces imagínate tu mano completamente fría por un aire acondicionado, entonces no puedes operar de la misma manera, perdes productividad. Pero ¿qué pasa también si estás agobiado físicamente por el calor del espacio? Entonces no pensás igual. Entonces, eso te genera, literal, te genera estrés. Eso se llama Sí, estrés térmico. Entonces, yo puedo tener solamente en términos de confort de temperatura, solo puedo tener tres condiciones. O estoy bien, ¿verdad? Que le llamamos confort o comodidad, eh, o tengo estrés térmico por calor o estrés térmico por frío. Entonces mm, mira cómo se utiliza el concepto, es estrés térmico, el cuerpo se estresa. Entonces si hace mucho total, calor, el cuerpo empieza a sudar y se intenta adaptar. ¿Qué implica eso? Utilizas energía corporal para hacer esa adaptación. O tenés frío, entonces el cuerpo intenta adaptarse también, empieza a temblar, se te levantan los vellos de diferentes partes del cuerpo sí, para generar una capa de aire que te pueda calentar un poco más y nuevamente utilizas energía del cuerpo, energía vital para poder adaptarte. Entonces, eventualmente, además del estrés adicional psicológico y físico que te puede provocar la mala temperatura de un espacio, te va quitando vitalidad, te va quitando total. energía. ¿Te gasta energía? Eso. Es que, ¿sabes cómo lo resumo? A ver cómo resonas con esto. Que el idioma del cuerpo son las sensaciones. Entonces, si el cuerpo siente una incomodidad, su idioma y el mensaje que le damos es algo anda mal, porque no es lo normal, no es lo que está bien. Si algo anda mal, voy a activar los sistemas de mi cuerpo para acomodar eso. Entonces, es como, son todos sutiles mensajes, ¿no? Que podemos justamente darle mensaje a nuestro cuerpo de que estamos en un espacio saludable, todo bien, y va a estar más productivo, más atento, más descansado, o todo lo contrario, como decís vos, ¿no? Es muy Completamente. interesante. Y no sé si conoces la analogía del sapo en la olla de agua caliente, ¿verdad? Sí, Que es pero como que decila. poco a poco va aumentando la temperatura, pero el sapo no se da cuenta. Bueno, muchas veces nosotros estamos
tan desconectados de nuestro propio cuerpo que no nos damos cuenta hasta que simplemente decimos, uy, hace demasiado calor, uy, hace Sí. demasiado frío o lo que fuera. Total. O me duele la cabeza, ¿viste? Me duele la cabeza. Y está comprobado que hay veces que es porque no abriste tu ventana, no ventilaste. O sea, no hay intercambio de aire. O sea, ¿el cuerpo qué va a entender con eso? Algo pasa, bueno, y todo lo que se desencadena, ¿no? Es muy interesante y la productividad ni hablar, el foco, la energía. Es súper, súper interesante. Claro, y cuando vos estás de manera prolongada sometido a espacios con una mala temperatura, con una temperatura que no es adecuada para las condiciones a la actividad a la que estás haciendo, eventualmente te va a llevar a enfermarte, porque Total, el cuerpo se descarga demasiado tratando de adaptarse. total. Mira, hay una frase conocidísima, el veneno está en la dosis, ¿no? Y no es, Sí, yo creo que no es irnos a los extremos, no es, bueno, vamos a vivir al campo o dejamos, no, no, es simplemente con herramientas simples y de a poquito ayudarnos a través del entorno, ¿no? Bueno, yo sé que esto me va a sacar la productividad, me saca energía, bueno, ¿qué hago para potenciarme? ¿Qué hago para mejorar un poco este espacio, ¿no? Y es como ir de a poco, me parece, lo que está en nuestras manos, ¿no? sí, y hay muchas cosas que podemos hacer también en función de la salud y también de la productividad. Simplemente es empezar a entender estos fenómenos para ver por qué lado me puedo meter, si es por la ventilación, Total. si es por la temperatura o qué puedo empezar a modificar de mi entorno para que me sume. Hay un montón para hacer, hay un montón. Sí, Un factor importantísimo en la temperatura es la ventilación, ¿o no? Para mí es clave, sí. es como la ventilación y diseñar conscientemente lo que es la ventilación de un espacio me parece fundamental. La ventilación es como todo un tema en sí mismo, Sí, que ni siquiera se ha terminado de estudiar, pero por ejemplo la ventilación te lleva asociado al tema de la calidad del aire. Entonces, total. para ponerte algunos números que a veces asustan un poco, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay un estimado de 7 millones de muertes anuales Sí, por calidad de aire, que tiene que ver con ¿viste? la contaminación en general, especialmente de las ciudades. Entonces, pues la mayoría vivimos en ciudades y la mayoría vivimos en ciudades muy contaminadas. Total. Eh, entonces, ¿qué pasa? Vos ventilás de manera natural espacios con aire contaminado, porque es el entorno en el que vivís. Sí, Yo, eso es por muy ejemplo, vivo en fuerte. un apartamento en donde pasan muchos camiones, porque aquí cerca hay una ladrillera, entonces, claro, la cantidad de camiones que pasan todos los días es impresionante y uno lo empieza a notar en la cantidad de polvo que se acumula en la casa, pero eso también lo estamos respirando. Ahora, de esas 7 millones de muertes anuales estimadas, hay un estimado de 3 millones que están asociadas a la calidad del aire interior. Pues, imagínate en el planeta, 3 millones de personas se mueren al año porque tienen mala calidad del aire en los Sí. espacios en que habitan. ¿Y eso a qué lleva? Bueno, hay temas de productividad y hay temas de simplemente de salud, pero me voy a inclinar ahorita un poquito por el tema de la productividad, porque hay diferentes estudios que han venido como investigando esto. Pues resulta que hay un estudio muy completo, me parece a mí, que es de la Universidad de Harvard, que empezaron a estudiar especialmente espacios de oficina y la calidad del aire y eso cómo empieza a alterar la función cognitiva de las personas. Sí. Entonces, empiezan a tener un caso base, que es la oficina típica en Estados Unidos. Hay una oficina que la califican como verde, que tiene ciertos criterios de sostenibilidad, de bioclimática, ventilación, etcétera. Y otra que la calificaron como verde más, que es básicamente potenciemos la ventilación natural en este espacio que ya supuestamente está funcionando bien. Em, entonces, hacen una investigación controlada de dos factores principales. Uno son los componentes orgánicos volátiles que vienen de diferentes emisiones de los materiales que nos rodean y lo otro es de dióxido de carbono, que sean como dos factores principales en la calidad del aire interior. Entonces resulta que empiezan a encontrar que en las oficinas tradicionales empiezan a tener mayores concentraciones de estos gases y encuentran a partir de diferentes test cognitivos que las personas empiezan a tener deficiencias importantes al finalizar del día, que es cuando hacen estos test cognitivos. Entonces, para 4 de los 9 dominios cognitivos que son de alta capacidad del cerebro, que tiene que ver con la actividad enfocada, con la respuesta a crisis, con el uso de información y con la estrategia, ¿verdad? De cómo Sí. abordar vos los diferentes problemas, hay una diferencia de un 61% entre el estándar, de la oficina estándar, y el edificio verde, y de un 101% en el edificio verde más, que es básicamente
Si estás en un edificio verde más, con muy buena ventilación, con buenas estrategias bioclimáticas, vas a funcionar 100% mejor que una persona que está en Sí, un edificio tradicional, ventilado con aire acondicionado, sin buena iluminación natural, etc. Y hacen lo mismo para el dióxido de carbono y encuentran lo mismo. Entonces encuentran resultados 15% más bajos, justamente en esos mismos cuatro dominios cognitivos que te decía, en concentraciones moderadas que van de 945 partículas por millón de CO2 y 50% más bajas con concentraciones más altas que van más o menos en 1400 partículas por millón. Ahora, para ponerte un contexto, eh, el aire de manera natural, un aire limpio, tiene una concentración de 300, más o menos 360 partículas por millón de dióxido de carbono. Ahora, nosotros inhalamos oxígeno, bueno, un montón de cosas, pero digamos sí, biológicamente inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Entonces hay un experimento en donde ponen una persona encerrada en un espacio de oficina solamente, sin ventilación, y en 45 minutos ya la concentración de partículas por millón de CO2 llega a 800. Entonces ya estás muy cercano a concentraciones moderadas. Entonces ya vimos que eso te baja un 15% de rendimiento. Esa misma persona se queda 3 horas trabajando y ya las concentraciones suben a 1800 partículas por millón. Significa que ya tenés 50% de menor capacidad cognitiva. mm, Entonces yo lo que digo a mis estudiantes es, no abrir las ventanas literalmente te vuelve más tonto, porque literal, perdés sí, capacidad cognitiva para poder operar. Entonces sí, después de 3 horas estás encerrado y estás pensando a la mitad de tu capacidad. Ahora, una cosa que asusta un poquito de esto es, ¿qué pasa en la noche? Muchas veces bien, dormimos completamente encerrados. Em, entonces, una pareja durmiendo en una habitación cerrada puede llegar a concentraciones de hasta 2700 partículas por millón, que es más del doble de unas wow, sí, concentraciones moderadas. Significa que posiblemente nosotros nos despertamos y empezamos a sentir como estar soñolientos, que te pican los ojos o que te duele la cabeza, que no logras despertarte y una posible razón de eso es que estás intoxicado de dióxido de carbono porque pasaste respirando toda la noche y ese dióxido de carbono no se iba para ningún lado, simplemente se seguía acumulando en el espacio. Ahora, ¿cuál es el truco ahí? ¿Cómo diseñamos estos diferentes espacios que habitamos para que tengan una adecuada ventilación? Que total, va mucho más allá de simplemente, pongamos una ventanita y listo, sino, como total, decías vos antes, diseñar de manera consciente esa ventilación, no solamente para regular las concentraciones de estos gases en el ambiente, sino también para modificar la temperatura de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando y también para ver si dentro de ya la experiencia espacial vos querés que las personas sientan el viento o no, o simplemente estemos termorregulando el espacio a partir de una ventilación que no es tan tangible para el usuario, pero que efectivamente está sucediendo. totalmente, qué interesante. Te escucho hablar y cada vez resuena más con que el entorno es nuestro aliado, ¿no? Si lo utilizamos a nuestro favor, es nuestro aliado, y si no, es nuestro gran enemigo, ¿no? Porque si no tenemos esta información, podemos caer en un montón de patologías o estados de ánimo, ¿no? Sin ir tan lejos, pero decir, bueno, a ver, ¿cómo me puedo ayudar con el entorno? Es muy poderoso, ¿no? Es como, es muy interesante. Y no puedo dejar de mechar la parte de neuroarquitectura, porque te escucho hablar y digo, si potenciamos la productividad con todo lo que dijiste y además con factores de el espacio, podemos hacer un montón, ¿no? A mí me inspira, es Claro, como quiero gritarlo a los cuatro vientos. y eso te puede sumar un montón. Y Eh, sí, y realmente mucho de lo que yo empiezo a ver en diferentes situaciones del mercado estamos diseñando edificios absolutamente estáticos. Entonces, total, ¿eso qué implica? Que el usuario no tiene opciones, no tiene posibilidad de abrir un pedazo de ventana o una ventana completa, tener total, ventilación cruzada de un lado a otro, empezar a alterar los niveles de iluminación natural dependiendo de la hora del día o dependiendo de la actividad que estoy realizando, porque estamos diseñando
como negando que estamos metidos en un entorno climático, en un entorno urbano, un entorno que te tiene unas condicionantes, porque Total. muchas veces vamos repitiendo la misma huellita arquitectónica, el mismo edificio, lo copiamos, lo pegamos y listo, ya, solucionado todo. Y no es así. No. El entorno para mí es como la mano invisible, la herramienta invisible que nos va moldeando, que va hasta creando nuestra realidad, porque fíjate que un entorno hasta puede potenciar nuestros hábitos, ¿no? A ver, ¿cómo está diseñado mi entorno? Me impulsa hasta a moverme más, a abrir esa ventana porque está cómoda, es fácil para que yo la abra, cómo es la iluminación, ¿no? Hasta puede ir generando hasta hábitos. Eso es también muy interesante de lo que es el entorno y el diseño, a nivel salud también. Claro, por ejemplo, desde la posición del sol. Sabemos Sí, que necesitamos sol para la vitamina D y que eso nos ayuda y que sí. eso nos suma, pero Serotonina, un montón de entonces, cosas. claro, pero estamos diseñando un espacio, por ejemplo, en las viviendas en donde las personas se puedan asolear 20 minutos al día para que todo eso le sume. Mm, No necesariamente. Una cosa que yo constantemente le pregunto a los estudiantes a raíz del confinamiento que vivimos con la pandemia era como quienes tenían la opción, arquitectónicamente hablando, tenían un espacio en la vivienda para ir a solearse. Y las respuestas son un poco tristes porque la gran mayoría no. Entonces, total, claro, algo que se puede volver un poquito polémico es que empezaron a encontrar asociaciones entre déficit de vitamina D y una alta mortalidad sí, digamos, del COVID. Entonces, claro, si muchas personas no pueden asolearse y que también eso tiene que ver con el ciclo circadiano y eso te suma al sí, sistema inmune y te suma a la autorregulación de diferentes procesos biológicos en el cuerpo, etcétera, etcétera. Si no tenés esa posibilidad, te quedas con un faltante que te lo está impidiendo el mismo espacio, el mismo diseño. Entonces ahí es total, donde la arquitectura te está limitando. No te está total, sumando, te está restando. totalmente. Y mira, viste esto que ahora está estudiando un montón el tema del sueño, del descanso, de la importancia que tiene eso en nuestra vida, ¿no? Porque ahí pasa todo. Mucho de lo que hacemos en el día, a nivel conexiones neuronales, a nivel química interna, se termina consolidando en el sueño y bueno, y además de lo que es el reposo, el recuperar energía, etcétera. Pero también se está estudiando cada vez más cómo la manera en la que dormimos y la calidad de nuestro descanso es como directamente proporcional a lo que hacemos en el día. Y lo que hacemos en el día es a cómo habitamos el espacio, cómo fue tu iluminación, cómo fue tu productividad, cómo estaba iluminado ese espacio, con qué tipo de luz, ¿no? Qué intensidad. Entonces, a su vez, el entorno puede ir hasta condicionando nuestra manera de descansar, que obviamente va a condicionar nuestro día siguiente, y está todo muy relacionado, ¿no? Eso a mí me inspira un montón verlo así, como que está todo, es como parte de una misma cadena que podemos pasito a pasito y ayudándonos en muchos aspectos. Sí, primero hay que entender que el sueño es la base de nuestra salud física y mental. Total. No hay de otra. Y el sueño de, pues ya en la noche muchas veces entendemos como esta parte o escuchamos de la higiene del sueño, de esa rutina previa a, ¿verdad? Como Sí, una hora, 2 horas antes, ¿qué estás haciendo para potenciar ese sueño? Y está muy bien. Pero la calidad del sueño también se remonta a muchísimas situaciones que pasan durante el día. Una de las cuales es, ¿cuál es tu relación con la iluminación natural? total, Entonces, el cuerpo está diseñado ya de hace muchísimos años, ¿verdad? En términos evolutivos, a reaccionar a la iluminación natural. O sea, este concepto de, si lo vemos en toda la temporalidad de la humanidad en el planeta versus el tiempo que hemos reaccionado o relacionado nuestros cuerpos con iluminación artificial, es una fracción muy pequeña en términos evolutivos. Entonces el cuerpo está diseñado para recibir iluminación natural. Eh, entonces, entre más nos relacionemos con esa iluminación natural, más nos vamos a autorregular nosotros y más fácil. Entonces, todas estas diferentes hormonas que tienen sus diferentes procesos a diferentes horas, que nos regulan no solo el sistema inmune, los diferentes procesos digestivos, sino que también a la hora de ir a dormir, se empiezan a activar ciertas hormonas a partir de cuánta iluminación natural tuvimos durante el día. Entonces, si vos vivís en un espacio
que no tiene iluminación natural, te empezás a desregular todo y no Total, solamente se te desregula el sueño, se te empiezan a desregular otro montón de procesos en el cuerpo y eso obvio, muchas veces termina desencadenando en una enfermedad porque estás total. completamente desregulado. Entonces, a mí me gusta mucho la información que brinda el doctor Andrew Huberman y él es muy enfático en el tema de la iluminación natural. Entonces él dice, todos los días en la mañana salga a ver el sol. Y no es como salga a ver el sol de manera directa, sino como de manera indirecta. ¿Cuál es la parte importante? Entender que toda la iluminación que te está entrando en los ojos te va a activar y te va a Sí, sumar y te va a empezar a proporcionar mayor energía durante el día y hacer exactamente lo mismo durante la tarde para autorregular el proceso del cuerpo y que el cuerpo mismo diga, ya es hora de descansar, ya durante la noche. total, Entonces, claro, cuando vos te expones a iluminación artificial, que es luz azul, principalmente, y eso te sigue activando, el cuerpo está completamente agotado, pero la mente sigue activa. Eso es lo que no permite un debido descanso. Y nuevamente, como es la base fundamental de la salud física y mental, si no descansas, te enfermas. Básico. totalmente, totalmente, porque aparte eso es como decíamos al principio, ¿no? El idioma del cuerpo. Si uno no descansa bien, le estamos diciendo a nuestro cuerpo que algo anda mal, porque en realidad lo natural es descansar, ¿no? Cuando no dormíamos era porque estábamos alertas por algo exterior que era una amenaza. Y sabiendo todo esto, no sé qué te pasa, pero digo, hay factores con los que ya uno no negocia, ¿no? Y a eso me refería al principio del episodio, que no sé si me expresé con las palabras correctas, pero era esto de decir, sabiendo esto, uno ya no puede negociar con el tamaño de esa ventana, ¿no? Porque con un tamaño de ventana, que no es simplemente una ventana, es también, bueno, la entrada de luz. Es una buena ventana para que aísle acústicamente, porque también está el tema de los ruidos, con el descanso y con Ujú. lo que es el estrés acústico, que es muy interesante también e influye en un montón de factores. Em, es la aislación para una temperatura óptima. Bueno, hay un montón de factores. Es la altura de los techos para que promueva tu creatividad. O sea, hay un montón de factores con los que uno ya no negocia, ¿no? Sabiendo todo esto, porque en definitiva es por nuestra salud. Y justamente con esto, esta idea que resonamos de el entorno es nuestro aliado y el entorno puede ir moldeándonos. Lo veo mucho en edificios públicos quizás, ¿no? Que no están diseñados de este aspecto y hay personas que se pasan el día en esos lugares. Entonces, ¿cómo eso no va a influir en su salud si estos puntos no están como hechos de una manera consciente, ¿no? Sí, es que el cuerpo termina adaptándose a esos diferentes entornos. Y entonces es como cuando tenés mucho calor y el mismo intenta adaptarse, bueno, a esos entornos ruidosos, estresantes, el cuerpo intenta adaptarse. Lo que pasa es que Siempre. cuando vos entendés que si estás permanentemente estresado, porque el entorno es el que te estresa, eh, vos sabes mejor esto porque lo explicas desde la neuroarquitectura, todo ese sistema simpático queda activo y es como tener el acelerador presionado, pero como es un mecanismo de lucha-huida, ¿verdad? Evolutivamente hablando, Claro, y no estás peleando con nada porque todo está en el entorno, pero no puedes controlarlo, no puedes claro, modificarlo. Entonces es acelerar y frenar al mismo tiempo porque no tienes que hacer. total. Y lo más interesante, Entonces, o por lo menos a mí me parece muy interesante, esto de que el cuerpo, en definitiva, solamente somos conscientes de un 5% de ese entorno. Hay un ujú. porcentaje, viste, enorme que no somos conscientes, pero, que nuestro cerebro, cuerpo inconsciente, sí es consciente, o sea, lo siente igual. Esa información a mí fue una de las que me cambió la perspectiva, que fue decir, pará, el entorno influye en estos miles de aspectos que venimos estudiando, desde la ventilación hasta los materiales, hasta todo. Ok, pero hay un 95% del entorno que yo ni me doy cuenta que me estresa, pero mi cuerpo sí, el cuerpo lo siente igual. Entonces, sabiendo esto, ¿qué más está decir? Queremos estudiar todo, saber todo y por lo menos ayudarnos en lo más posible y diseñar entornos, edificios públicos, edificios particulares, lo que sea, eh, pero que promuevan la salud, ¿no? Porque justamente para esa parte inconsciente, para mí es lo más, es para esa partecita, que no se da cuenta, pero que siente. Sí, o que sean
que sean espacios, porque uno entiende que de pronto, especialmente en edificios públicos, se puede volver más retador por diferentes circunstancias, pero por lo menos diseñar espacios que no te resten, que me parece Eso, como lo que total. es fundamental. Entonces, claro, ahí entras en esos no negociables que decís vos, entonces la iluminación natural, la calidad del aire, que al final de cuentas muchas veces se piensa como que es como un gasto, ¿verdad? Es que es un gasto meter ventanas, un gasto la iluminación Total, natural, y cuando vos total. empezás a entender de una manera un poco más holística de que todo eso cuando le suma a la gente está más contenta, se vuelve más productiva, te genera mejor rendimiento, generas una mejor o apoyas a una persona que se sienta mejor para funcionar en sociedad. Entonces todo eso Obvio. te termina sumando. En Era un ejercicio hospitales, muy bonito, sí. no, en hospitales em, la recuperación es más rápida. ¿Viste? Se acelera la recuperación de los pacientes cuando el entorno promueve todo eso. O sea, es como desde muchos puntos. Sí, esto para cuantificártelo un poquito, hay un ejercicio muy bonito que hicieron en una alcaldía en Australia. Entonces ellos terminaron invirtiendo alrededor de 10 millones de dólares en estrategias bioclimáticas para aclimatar el espacio, energías alternativas, plantas para las personas, iluminación natural, etcétera, etcétera. Entonces eso es una inversión importante. Pero lo que hicieron fue proyectaron en el tiempo y dijeron, bueno, este dinero lo recuperamos en 10 años, ya 1 milloncito por año. Bueno, vamos, implementar. Y al final se dieron cuenta de que las personas quedaron tan contentas con el espacio, con tan buena calidad del aire, con mejor productividad, se enfermaban menos. Entonces, si vos te enfermas menos, te incapacitas menos, por ende hay que gastar Claro, menos en todo el sistema de salud de allá. Entonces, terminaron dándose cuenta que a raíz de esa modificación en la productividad de los empleados y la menor cantidad de gastos en términos de estas incapacidades, recuperaron el dinero en la mitad del tiempo. Entonces, al final se puede hacer de una manera que se vuelva sostenible en todos los aspectos, social, ambiental y económico. Pero hay que sentarse a realmente pensar qué es lo que estamos diseñando. Entonces, una modificación básica que hay que empezar a entender es que no podemos diseñar buenos edificios en tiempo récord. Hay que dedicarle un rato. total. Tiempo. Me encanta. Bueno, fíjate que la OMS dice que la salud es un completo estado de bienestar físico, mental, social, psicológico, ¿no? Todos los puntos. Entonces, yo creo, no sé vos, pero que el entorno puede ayudarnos en todos los puntos. En esos tres puntos, físico, mental, social en barra emocional, eh, en todo nos puede ayudar. Y que estamos generando salud, estamos generando bienestar. Así que me encantó este episodio, me encantó charlar de la salud, charlar del entorno. Te agradezco un montón, Alejandro. No sé si querés sumar algo para ir cerrando este lindo encuentro. Esto es como una pincelada, un abrebocas, ¿verdad? No De es un nada, mundo que sí. es súper amplio, que esperemos se pueda poco a poco ir abordando con mayor profundidad. Pero lo importante es primero generar esa conciencia en las personas, especialmente ahora en los diseñadores, que hay mucho más de lo que nos enseñan en la academia, que hay mucho más entender ese efecto que tenemos nosotros en el espacio y en las personas que habitan los espacios que diseñamos. Y que hay que ser más conscientes de ese poder que tenemos desde el diseño, de sumarle a las personas en su calidad de vida. Totalmente. Que la arquitectura es mucho más, ¿no? Que lo funcional. Yo creo que, como dijimos en un momento, es esa mano que va moldeando nuestra realidad, nuestros hábitos y nuestra salud, en definitiva. Así que sí, tenemos una responsabilidad grande y un poder grande. Seamos diseñadores o seamos todos, ¿no? Todos hacemos espacio. Así es. Bueno, muchas gracias. Llegando al final, te agradezco un montón por haber sido parte de este episodio, de esta entrevista que te hice. Y bueno, ahora voy a dejar tu cuenta de Instagram para que todos ahí, los que quieran seguirlo, ¿no? Dejamos acá. Claro, con todo gusto. Muchísimas gracias a vos también por el espacio, por brindar estas oportunidades de conversar diferentes temas que nos apasionan Es el desde el área primero de la de muchos arquitectura. igual, porque esto fue un pantallazo, como decís, vamos a ir tocando varios episodios de temas diferentes. Así que
Ya nos veremos en el próximo episodio, a todos por ahí. Y bueno, desde acá los saludamos y les mandamos un beso enorme.